Bueno, buenas tardes. La verdad que estamos muy contentas de estar aquí, muy agradecidas por esta oportunidad que nos han dado, esta invitación. Estamos muy agradecidas al comité organizador, a Magali, Elvira, Gisela, Verónica, no me quiero olvidar de los nombres, los tengo aquí escritos. Como bien decía, ambas somos argentinas, no sé si se nota. Pero casualmente nos encontramos en el año 2011, porque profesionalmente, ¿no? Como decían esta mañana, por esas cosas de la vida, terminé siendo contratada a la Universidad de Texas en Brownsville en esa época, y ahí estaba Sandra. Ella fue mi mentora actualmente, ¿no? Más o menos somos de la misma edad, no se crean. Pero somos de la misma edad. Somos de la misma edad. Más joven, somos de la misma edad. Somos de la misma edad, pero sin embargo yo empecé un poquito más tarde aquí en Estados Unidos mi carrera. Y nos encontramos en este contexto bilingüe, bicultural, que es el Río Grande Valley, en Texas, en el sur de Texas. Ahí mismito, ahí cruzando casi unas pocas cuadras, estamos en México. Y la verdad que eso nos inspiró a comenzar el proyecto de este libro. No sé si podemos poner el slide, ¿no? De este libro que se llama La enseñanza en el aula bilingüe, ¿no? Estuvimos muchos años trabajando juntas con nuestra colega también Alma Rodríguez, y Sandra lideró este proyecto, ¿no? De escritura del libro, porque su experiencia es inconmensurable en el ámbito de la educación bilingüe, es cierto. Pero para decirles un poquito algo de esta propuesta, ¿no? La propuesta de este libro era intentar plasmar la importancia, ¿no? De cuando enseñamos en contextos bilingües, en cualquier programa bilingüe, de intentar desarrollar la biliteracidad, ¿no? A través de lo que nosotros denominamos una planificación interdisciplinaria, es decir, conectando las distintas áreas de contenido, estableciendo puentes que le permitan a los estudiantes conectar y encontrar sentido en los distintos temas, en las distintas ideas, en los distintos conceptos que van aprendiendo. Pero al hacer esto, ¿no? También ir desarrollando el lenguaje, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es que escribimos este libro, pero no solo, pero también pensando que para lograr esto en un contexto bilingüe tenemos que hacer honor, ¿no? al bilingüismo de nuestros estudiantes. En vez de entenderlo como un déficit, como tradicionalmente se lo ha entendido, ¿no? Estos niños bilingües, el problema es que son bilingües, ¿no? Escuchamos eso a veces en las aulas. Empezar a pensar, cambiar nuestra forma de entender. En inglés se dice mindset, es una palabra que me gusta, ¿no? Cambiar nuestro mindset, nuestra mentalidad, nuestra forma de entender y ver a los niños bilingües, empezarlos a ver y entender, digamos, su bilingüismo como una ventaja, ¿no? Como un recurso. Y en este sentido es que traemos la pedagogía del traslenguar a nuestro libro, ¿no? En nuestro libro van a ver que aparece el inglés también, porque estamos escribiendo este libro para personas bilingües, bilingües en español y en inglés, pero entendiendo que las personas bilingües tienen esta posibilidad de usar su bilingüismo en forma flexible, ¿no? Por eso cuando uno escucha y presta atención a las personas que están viviendo en contextos bilingües, a veces uno ve cómo las personas pueden, si están hablando con alguien que es bilingüe, por ahí cambian de código. Pero si están hablando con alguien que es monolingüe, la persona bilingüe va a usar solamente un lenguaje, ¿no? Y esta es una capacidad que tienen las personas bilingües que no las tienen las personas monolingües. Entonces, desde esta perspectiva es que proponemos usar el uso flexible del idioma en el contexto de la enseñanza, ¿no? Pero integrando espacios para el traslenguar que son planificados de manera estratégica. Luego vamos a decir un poco más de eso. Y esto es importante para nosotras porque es la forma de lograr lo que es la justicia social y la equidad educativa, ¿no? Es decir, cómo
¿Cómo logramos que algo sea equitativo en educación? Cuando le damos las posibilidades a los estudiantes de que usen todos sus recursos para aprender, ¿sí? El bilingüismo es su recurso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si entendemos esto, entendemos que es un derecho también, ¿sí? Entonces, la justicia social requiere que entendamos el lenguaje, la identidad lingüística, la identidad cultural como un derecho, no solo como un recurso, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque cambia totalmente la perspectiva de cómo entendemos y conceptualizamos lo que hacemos en el aula, ¿sí? Y no lo presenté a Sandra, no le dejé hablar, pero no ya... importa. Sandra Mercuri, la mentora de Sandra me llama. No, de la misma edad, gracias. Lo que queríamos también hoy hacer es tratar de... está siempre esa dicotomía de cuánto se puede usar, sobre todo en los programas duales que tenemos en el país, pero también en programas bilingües, cuánto se usa del español, cuánto se usa de inglés. Y una de las maneras que queríamos de alguna manera materializar en este libro era de ver cómo el maestro puede lograr eso en el salón de clases. Entonces, queremos empezar con el concepto de qué es la biliteracidad. Y quiero que miren esta imagen, ¿ok? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven de esas trenzas? ¿Qué les parece? Piensen de qué manera eso puede representar lo que pasa en un salón bilingüe, de cualquiera de los programas que se pueden ofrecer. Diversidad. ¿Qué más? Intercambio. Se cruzan. Unidad. Igualdad. Sí, muy bien. Así que, muy bien. Es decir, que lo que queremos mostrar, que lo que hacemos en el salón de clase es como una trenza. Nosotros trenzamos los idiomas, nosotros trenzamos las áreas de contenido, porque es un constante conectar. A veces cuando voy a hacer presentaciones a las escuelas me dicen, ¿cómo puede resumir usted la educación bilingüe o los programas duales? Y en una palabra es conexiones. Es la única manera que los niños pueden navegar los dos idiomas, porque el propósito más importante es tener acceso al contenido. El lenguaje se transforma en el eje central de acceso al contenido. Entonces, todas estas trenzas o braids son diferentes. Algunas son más largas, otras son más cortas, otras son más tensas, otras son más flojas, otras tienen diferentes diseños, pero todas tienen el mismo propósito. Es decir, que cada uno de nosotros, en nuestra propia manera, con nuestras experiencias y nuestras capacidades, somos los que necesitamos lograr hacer estas trenzas para el desarrollo de la biliteracidad de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es la biliteracidad? Nosotros la definimos como un proceso que es continuo, que es flexible y que es bidireccional. Siempre estamos con la idea, o en el pasado, que es de español a inglés. No. Esto es de español a inglés y de inglés a español y nosotros somos los que tenemos que hacer esa trenza con estos dos idiomas de una manera intencional y clara para que el estudiante tenga el acceso. Y no es un proceso lineal. No, para el maestro sí, porque es a través de la planificación, pero para el niño no es lineal, porque cada uno trae sus propias experiencias, experiencias individuales, experiencias de vida, que hace que sean estudiantes secuenciales o estudiantes simultáneos, pero aún mismo dentro de esas categorías fijas hay mucha flexibilidad, porque todos no estamos en un punto en el mismo lugar, en esa progresión, en ese continuum en el que nos transformamos en bilingües. Y una de las cosas que pensábamos en hacer era cómo podemos materializar esta biliteracidad en el salón de clase. Y ustedes, ¿quiénes aquí están enseñando o piensan enseñar en programas duales, de doble inmersión? Muchos, sí. ¿Quiénes piensan que van a enseñar solamente en programas bilingües? ¿O quienes ya están en programas bilingües? La mayoría hoy en día va a estar probablemente en programas duales.
tanto en programas de doble inmersión como en programas bilingües que lo llamamos late exit o de mantenimiento o el early exit, hay espacios que se deben mantener. Y eso es lo que tratamos de mostrar en el libro, que existe el espacio de inglés y que existe un espacio de español, donde la enseñanza se centra en ciertas áreas de contenido, a veces es un día, mediodía, ciertas áreas de contenido en un idioma y en el otro. Pero dentro de esos espacios fijos que tienen un lenguaje determinado, el maestro puede crear de manera intencional, de manera estratégica, estos espacios del translenguaje. Y a través de nuestras conversaciones con ustedes esta tarde vamos a tratar de ejemplificar maneras que los maestros puedan lograrlo. Sandra lo hace desde el punto de vista de la universidad y yo lo hago desde mi punto de vista de trabajo diario con maestros en los diferentes distritos escolares. Entonces, dentro de esos espacios fijos, creamos estos espacios del translenguar. Entonces, con todas estas ideas es que nosotras nos propusimos enfocarnos en cuáles son las pedagogías, ¿no?, que facilitan el desarrollo de la biliteracidad. Es por eso que proponemos esta idea de centrarnos en una planificación que es interdisciplinaria, que permite ver los puntos en común o dónde se intersectan los contenidos, ¿no?, que para facilitar la comprensión y ampliar la posibilidad de los niños de comenzar a entender el mundo que los rodea de una forma más compleja, ¿no? Y por otro lado, esta idea de que necesitamos generar espacios, planificar espacios donde se puedan hacer conexiones interlingüísticas, ¿no? Es decir, cómo desarrollo la posibilidad de que los niños puedan darse cuenta cómo funcionan los lenguajes, ¿no?, y en qué se parecen y en qué se diferencian, y eso se llama la conciencia metalingüística, ¿no?, que hemos escuchado ese término, lo he escuchado hoy en una de las presentaciones, ¿no? Esto es posible porque abrimos la posibilidad de que empiecen a ver cómo se conectan, ¿no?, a establecer conexiones entre los lenguajes, que no necesariamente es mostrar lo que es similar, sino también a veces mostrar lo que es diferente, ¿sí? Entonces, y esto involucra hacer estas conexiones a nivel del texto o de discurso, ¿sí?, a nivel de la oración y a nivel del vocabulario, ¿sí? Ahora vamos a ver más en detalle esos y vamos a ver ejemplos, ¿no? Y otra de las pedagogías, entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Tenemos que pensar cuáles son las pedagogías, las estrategias que hacen esto posible y que lo facilitan. Y una de las que vamos a ilustrar es lo que se llama en inglés preview, view, review, o vista previa, vista y repaso, que da esta posibilidad de que también ejemplifica el translenguar, ¿no?, porque es una estrategia que permite abrir una lección en un lenguaje, ¿sí?, seguir con el lenguaje, dar la lección en el lenguaje meta, ¿sí?, que se está enseñando, y cerrar la lección en el otro lenguaje, ¿sí? Entonces, esto da la posibilidad de establecer esa fluidez que habla el translenguar, ¿no? Fluimos entre los lenguajes, ¿no? La persona bilingüe constantemente está operando con todo un repertorio lingüístico, individualmente. Si ustedes se miran a sí mismos y analizan cómo usan su bilingüismo, van a ver que metalingüísticamente y metacognitivamente estamos constantemente operando con los dos lenguajes, ¿no?, y transitamos de un lenguaje a otro. Entonces, y esto significa que como maestros o educadores, tanto yo, por ejemplo, cuando trabajo con maestras pre-service, maestras en formación, o Sandra cuando trabaja con sus maestras en el contexto de la escuela, es tratar de enfocarnos y pensar que la planificación para la biliteracidad, para que sea interdisciplinaria y para que ilustre o ejemplifique esta pedagogía del translenguar que proponemos, tiene que ser estratégica, es decir, que tiene que responder a las necesidades de nuestros estudiantes, o sea, que estoy pensando lo que voy a hacer, tomo decisiones de cómo voy a enseñar, pensando estratégicamente qué contenido y qué aspecto del lenguaje voy a desarrollar, y también tengo que ser intencional, es decir, tengo que tener propósitos claros y objetivos de lenguaje y de contenido claros, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos propone la pedagogía del translenguar, ¿no? No es algo azaroso, no es random, ¿no? Es algo, desde un punto de vista pedagógico,
El traslenguar lo que nos propone y nos abre la posibilidad es de pensar estratégicamente cómo utilizo todo el repertorio bilingüe de mis estudiantes, cómo lo integro de forma intencional para que puedan comprender el contenido que están aprendiendo y a la vez desarrollar el lenguaje. Y esto significa incorporar elementos tanto del español y del inglés, ¿sí? En forma multidireccional, como decía Sandra al principio, que la biliteracidad no es el lenguaje 1 impacta y transfiere al lenguaje 2. Esa es la percepción lineal del bilingüismo. La percepción multidireccional del bilingüismo y la biliteracidad permite pensar que los dos lenguajes se están desarrollando y se influencian mutuamente, o sea, se integran en el individuo, ¿no? En el exterior, en el mundo, en la sociedad existen por separados. Hay formas estandarizadas de entender cada lenguaje, aunque eso se puede poner en cuestionamiento, porque en Argentina hablamos de yo sé, che, vos, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y ese es un dialecto argentino bastante diferente al que usan en México, por ejemplo. Y sin embargo, digamos, es español, ¿sí? Nos entendemos cuando hablamos. Entonces, pero de eso se trata, ¿no? De ser intencional, de tener objetivo y propósito claro en la planificación. Ahora les vamos a mostrar unos ejemplos de trabajo que he estado haciendo con algunos de los maestros para ver cómo hacemos esta trenza en el español y el inglés, en matemáticas, estudios sociales, es constantemente conectando. Y no se preocupen, al final de la presentación tenemos un código QR code, que van a tener el handout de la presentación. Entonces, por ejemplo, los niños pueden leer diferentes tipos de textos. Esto es algo que podemos usar en pre-kinder y kinder, donde van a aprender diferentes cosas acerca de las comidas o acerca de los organismos, cuando enseñan de las plantas y las frutas. Son estándares de ciencias que se están enseñando. Pero pueden leer en dos idiomas. Algunos de estos libros se pueden leer en artes del lenguaje, otros libros se pueden leer en ciencias. O el maestro, ahí es donde está la toma de decisiones de dónde pasan estas cosas, donde el niño no va a tener 20 minutos de ciencia, sino va a tener el concepto de ciencia conectado a través del día, pero de distintas perspectivas y desde distintos lenguajes. Se lee en distintos textos y, por ejemplo, se pueden identificar las letras mayúsculas, las letras minúsculas, pero en español. Pero después también el maestro puede describir una fruta en inglés y eso se relaciona con el estándar que habla de palabras descriptivas, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tenemos las ciencias y las artes del lenguaje, la gramática, la fonología, todo contextualizado y no enseñado por separado. También podemos hablar sobre el crecimiento de las plantas y creamos un vocabulario bilingüe usando todo el repertorio. El niño la maestra puede decir, porque vamos a aprender sobre cómo vamos a plantar las plantas y hace una vista previa del vocabulario en español, pero el libro lo lee en inglés. Pero las imágenes se presentaron con el vocabulario en español y cuando presenta el libro en inglés, toma el vocabulario en inglés y lo conecta para que el niño haga esa conexión a través del visual, puede ser también de movimiento, con TPR, Total Physical Response, el maestro es el que genera esas oportunidades del translenguaje, el que se hace a través de la planificación. Y cuando trabajo con mis maestras, siempre les digo, oh, sí, esto está muy bien, pero esto no se hace a las 7 de la mañana enfrente de la máquina copiadora. Ustedes tienen que sentarse y pensar de una manera estratégica cómo van a conectar, porque cuanto más conecten, más efectiva es la enseñanza y menos cantidad de reteaching, de volver a enseñar los mismos conceptos. Entonces, por ejemplo, podemos seguir también hablando en matemáticas sobre el tema, pero ahora los libros que leemos lo vamos a leer con el enfoque de matemática, pero el concepto todavía trata de lo que estamos aprendiendo en ciencias y de lo que estamos escribiendo o leyendo en artes del lenguaje. Podemos hacer también estudio de las palabras, por ejemplo, hablar de palabras que riman en inglés o palabras con la letra H en español. Otra de las cosas que tratamos de enfatizar en el libro es que no debemos repetir la instrucción, sino a través de la transferencia. Y eso se logra a través del uso de conexiones interlingüísticas
tenemos un pequeño video para mostrarles. Y también las conexiones interlingüísticas se deben hacer desde que los niños están en pre-kinder. Esto no es una cosa para niños que están en los grados superiores. El niño cuando aprende que la letra M, el sonido de la letra M, la maestra no necesita pasar otra semana enseñando el sonido de la letra M en inglés, porque el sonido de la letra M es igual. Entonces tenemos que generar oportunidades donde el niño, a través de la instrucción y de los ejemplos y la práctica, se dé cuenta. Y eso son lo que las conexiones interlingüísticas son. Y después escribir en inglés, escribir en español, modelar para estudiantes, lo que le llamamos share writing, la escritura compartida, donde el maestro sí es el que tiene el marcador, la lapicera con lo que escriba, pero el niño es el que comparte. Y de esta manera el maestro muestra qué es lo que hacen los escritores competentes, lo que saben cómo escribir. Es la parte que a veces no hacemos tanto. Los grados inferiores hacen bastante, pero a medida que nos vamos a los grados superiores es mucho trabajo individual y los niños no logran ese nivel académico que necesitan en la escritura porque hay poco modelaje. Muchos pensarán, sí, eso está muy bien para los de kinder y pre-kinder, pero yo tengo los exámenes estandarizados en cuarto y yo no puedo hacer eso. Puede hacer. Es un ejemplo de cuarto grado, de una maestra de cuarto grado, que hace que los estudiantes lean libros de ficción y libros informativos sobre la conquista de América. Y algunos son unos en inglés, otros en español. Si estamos enseñando estudios sociales en español, vamos a leer los libros de la conquista de América en español. Pero si estoy leyendo textos informativos en artes del lenguaje en inglés, puedo leer estratégicamente, seleccionar ese tema para que los estudiantes puedan entender, tener acceso a ese contenido a través de distintos lentes. Y también libros de ficción como Encounter. ¿Han leído ese libro? Es fabuloso. Un libro que estuvo proscripto mucho tiempo en las bibliotecas. ¿Por qué? Porque muestra la conquista desde la perspectiva de un niño taíno. Tiene unas imágenes fabulosas que se pueden utilizar. Y esta maestra estratégicamente lee y introduce el concepto de punto de vista, que es artes del lenguaje. Y escribe, pero ella escribe en inglés. Esto es lo que a lo mejor ustedes han escuchado a veces backward design, cuando planificamos con lo que queremos hacer al final y entonces vemos lo que necesitan los niños para llegar a ese objetivo final. Entonces, en este caso, ella está utilizando la perspectiva de cómo se presentan ese hecho histórico, pero desde dos perspectivas completamente diferentes. El objetivo es de artes del lenguaje. El medio que usa el maestro es la historia. También leen luego sobre distintos nativos americanos. ¿Por qué? Porque el objetivo final, como Sandra decía, tener objetivos claros en lo que queremos en esta planificación interdisciplinaria, es que los estudiantes vayan a escribir una pequeña comparación y contraste de dos grupos de nativos americanos. Pero la escritura va a ser en español, aunque el modelaje fue en inglés. ¿Se dan cuenta cómo se va armando la trenza? Entonces aquí leen, el maestro modela cómo se puede hacer, qué es lo que deben hacer, y a medida que van comparando, el maestro introdujo palabras de transición que comparan los dos puntos de vista en el modelaje que hizo al comienzo, pero como quiere que sus estudiantes escriban, pero ahora en español, tiene que hacer una conexión interlingüística. Porque cuando nos planifico con los maestros siempre les digo, pregunten cuántas oportunidades para hablar los estudiantes van a tener. Y tanto para hablar o escribir, qué apoyo lingüístico los estudiantes necesitan para tener éxito en esa actividad. Eso es lo que el maestro debe proveer, es el lenguaje de la escuela, como Mary Schlepeger siempre dice, it's the language of school. No importa el lenguaje que hablemos, siempre vamos a tener que estar aprendiendo el lenguaje de la escuela, que es el que los estudiantes no tienen.
Este es un ejemplo del texto de los estudiantes, donde vemos cómo el estudiante ha utilizado las palabras de transición, pero ahora en español. Entonces, cómo ha co-construido con sus estudiantes todo, no solo la conceptualización del hecho histórico, pero también todo el desarrollo del lenguaje en los 4 aspectos, en lo oral, escuchar, hablar, pero también en leer y escribir a través de esta trenza de los idiomas y el contenido. Ahora vamos a enfocarnos en este segundo aspecto de la pedagogía, de lo que proponemos en este texto. O sea, estos ejemplos que estamos compartiendo hoy están desarrollados con mucho más detalle en el texto, pero una de las cosas que queríamos mostrar con esta pirámide, esto que ven en esta diapositiva, es esta idea de que cuando pensamos en establecer conexiones interlingüísticas tenemos que empezar a pensar a nivel del texto, ¿no? De los discursos. Porque en general hay una tendencia tradicionalmente en educación, especialmente por esta influencia que tiene esta visión monolingüe de la educación bilingüe, de enfocarnos en el vocabulario. Si aprenden el vocabulario ya está, ¿no? Pero en realidad el vocabulario es una pieza más pequeña, si se quiere, del aprendizaje que tienen que hacer los alumnos a nivel de las estructuras lingüísticas. Entonces el texto, tiene que ver con los distintos discursos que usamos, las distintas formas en que nos expresamos y que construimos las ideas y que construimos significado. Entonces es importante que darles, o sea, en nuestra planificación, seleccionar textos de distintos tipos de géneros y de distinto tipo de complejidad, ¿sí? Y para que los estudiantes puedan exponerse, puedan tener acceso y puedan comprender las diferencias y similitudes en esos textos. Y que estos textos también sean accesibles en los 2 idiomas, ¿sí? Esto es una cosa importante. Lo otro es trabajar a nivel de la oración, ¿sí? Cómo construimos las oraciones, las variedades de estructuras gramaticales, ¿no? Y cómo estas estructuras gramaticales son similares y diferentes en los 2 idiomas, ¿no? Esto es esencial para poder acceder al contenido, ¿sí? Para poder aprender. Y lo otro es trabajar a nivel de vocabulario. Cuando pensamos en vocabulario, si estamos hablando de distintas áreas de contenidos, pensamos en vocabulario que es específico a las ciencias, o específico a estudios sociales, o específicos a matemáticas, ¿sí? Como la palabra ósmosis, ¿no? Es una palabra específica que usamos en ciencias. O vocabulario general, que usamos a través de las áreas de contenidos, como por ejemplo justificar, por ejemplo la palabra teoría. ¿Sí? Son palabras que aparecen en distintas áreas del contenido. Y también las palabras de señalización, o los conectores, las llamamos de distinta manera, pero son esas palabras que nos señalizan o que nos dan idea de la función de una oración, por ejemplo, ¿no? Si yo digo de todos modos, o si yo digo en conclusión, ¿sí? Son frases o palabras que me señalan una función y que a veces impactan directamente en el significado, ¿sí? Entonces, esto es importante. Entonces, si pensamos a nivel del texto, vamos a empezar por lo más grande, ¿sí? Lo más complejo. Empecemos a pensar a nivel de cómo establecemos conexiones interlingüísticas a nivel del texto. En este caso, el ejemplo que vamos a compartir es una maestra de 5º grado, ¿sí? Que está trabajando en una unidad sobre el cambio climático, ¿sí? Entonces, en un momento de esta unidad hay una lección que esta maestra planifica que se enfoca en el impacto del cambio climático. Entonces, para esta lección la maestra elige un texto en español y un texto en inglés, que es el mismo texto, ¿no? Que se llama el impacto del cambio climático, ¿sí? Y lo elige intencionalmente, porque es un texto que está en los 2 lenguajes, es el mismo texto, pero a su vez es un texto que es un texto persuasivo, ¿sí? Que intenta convencer al lector de por qué el cambio climático es importante, y es un texto que es de las voces de unos jóvenes que están luchando por generar conciencia social sobre el impacto del cambio climático, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos de la maestra es trabajar sobre un tipo de texto, el texto persuasivo, tanto en inglés como en español, ¿sí? Y elige este particular texto. Ahora,
una de las cosas que nosotros notamos en nuestro texto es que hay una diferencia entre los textos traducidos y los textos transadaptados, ¿sí? Un texto traducido, en este caso el texto en español es una traducción del inglés. ¿Qué pasa con un texto traducido a veces? Sí, a veces no son buenas traducciones, a veces hay errores, o a veces lo que pasa muchas veces es que es una traducción, la tratan de mantener como lo más literal posible, con lo cual no hay lo que se llama la transadaptación, es esto de incorporar los elementos culturales, el significado, las características culturales y las características específicas del lenguaje, ¿sí? Si pensamos en la forma que se escriben textos académicos en español, hay una gran diferencia con cómo se escriben en inglés. Si vamos a un texto original en español, ¿no? Vamos dándole vuelta, ¿no? En cambio en inglés hay más linearidad, ¿no? Empezamos con una idea, presentamos los argumentos y cerramos, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, también es importante que los estudiantes conozcan estas diferencias, ¿sí? Y puedan identificar estas diferencias entre una traducción casi literal y un texto transadaptado, ¿no? Es una diferenciación lingüística importante. Entonces, en este caso van a trabajar, la maestra le propone a los estudiantes trabajar en parejas identificando ciertas características de un texto persuasivo, ¿no? La tesis, la argumentación y la conclusión. Entonces, esto es, digamos, es lo que se llama comparación de textos lado a lado, ¿sí? Y la estrategia que la maestra usa es un análisis contrastivo de los textos. Los contrastan, ¿no? Los ponen lado a lado y los comparan. Y primero identifican la tesis en el texto, ¿sí? La tesis es la idea principal, y la identifican tanto en el texto en español como en el texto en inglés, ¿no? Y luego van a trabajar sobre la argumentación, es decir, las ideas, ¿sí?, que apoyan esa tesis que el texto está proponiendo, ¿sí? Entonces, y luego identifican la conclusión, que es donde el texto integra las ideas, los argumentos que sostienen la tesis, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer en los dos textos y se puede también en el proceso de hacer ese análisis ir identificando ciertas características específicas a nivel de la oración y del vocabulario que Sandra va a mostrar. Una vez que ya el estudiante entiende el contexto del texto persuasivo, el maestro puede volver al mismo texto. Una de las cosas que siempre decimos con las conexiones interlingüísticas es que debemos utilizar y hacer conexiones de habilidades que el estudiante ya ha aprendido en artes del lenguaje. No podemos venir a hacer establecer una conversación metalingüística con el estudiante con un concepto nuevo, porque el estudiante tiene que traer cierto conocimiento previo para poder hacer la conexión. Es decir, que en este caso el maestro ya presentó la estructura del texto persuasivo y va ahora a volver a hablar con los estudiantes, pero desde el punto de vista del tipo de oraciones, las características que pueden ser similares, en este caso relacionadas con la puntuación y las mayúsculas, simple, aunque esto es una maestra de 5º grado, una de las experiencias que yo tengo cuando trabajo con maestras en los grados superiores es que los niños todavía no usan correctamente las mayúsculas, la puntuación no está todavía solidificada, es decir, que son cosas que el maestro puede utilizar como el estándar no corresponde en este caso a 5º grado, pero puede ser un objetivo de la conexión interlingüística, porque la conexión interlingüística es para ese tipo de trabajo, para poder enfatizar la similitud y las diferencias entre estos idiomas. Es como otra oportunidad que tiene el maestro para enfatizar y solidificar esos conceptos. Que también ambos idiomas usan, por ejemplo, una coma después de las palabras de transición. Sin embargo, nevertheless, es como uno introduce y muestra la relación entre las ideas que siguen. De alguna manera le da al estudiante la idea de por qué el autor las utiliza, que son particulares en muchos casos al tipo de texto, en este caso persuasivo. Y que ambos idiomas escriben con mayúsculas los nombres propios. Son dos cosas similares. También analizan la estructura gramatical de las oraciones, cómo el sustantivo y el adjetivo se colocan en diferente orden.
por ejemplo, combustibles fósiles, fossil fuels, hogares seguros, safe homes, aire puro y agua limpia, clean air and water. Tenemos diferentes posibilidades de hacer esto y se puede extender en la manera que los adjetivos se usan en inglés también, que siempre van enfrente del sustantivo y tienen un orden en particular, cuando en español los podemos usar antes o después del sustantivo, dependiendo del texto en el que estamos escribiendo. También podemos hablar de diferencias gramaticales, como la manera en que escribimos. En español usamos mucho más vocabulario para decir la misma cosa, que eso es natural al español. Y también hablamos de algo que es muy importante, sobre todo para los estudiantes que hablan español y que empiezan a escribir. Bueno, en los programas de doble inmersión también para los estudiantes de inglés, los estudiantes que hablan inglés que están aprendiendo español, pero se ve más esto en los estudiantes que hablan español que están aprendiendo inglés. En español nosotros tenemos lo que llamamos sujeto omitido. Y el sujeto omitido se puede lograr porque la desinencia verbal nos permite saber quién hace la acción del verbo. En inglés no, en inglés tenemos que tener un sujeto, un referente, porque muchos de los verbos terminan de la misma manera. Entonces eso es algo que es una diferencia y a veces un poco difícil para los estudiantes de entender. A veces cuando hablo con mis maestras, ellas dicen, pero nosotros eso lo enseñamos. Pero lo seguimos enseñando desde una perspectiva monolingüe. Lo enseñamos en inglés y lo enseñamos en español. Lo enseñamos como que estos dos lenguajes no comparten nada, como que son completamente independientes. Entonces, hasta que el niño no lo ve lado a lado, ahí es donde tienen esa realización, tanto como la similitud o como la diferencia. Porque si no están tratando de memorizar estos dos lenguajes como sistemas completamente separados. Lo que hacemos con esta trenza es que les damos la oportunidad de usar lo que conocen para poder entender lo que están aprendiendo. Y después también el análisis de la palabra. Sabemos y siempre decimos, hay vida más allá de los cognados. Okay. Cuando vamos a los salones de clase hay cognados, que me parece muy bien porque es parte de la extensión del repertorio lingüístico del estudiante. Pero también podemos hacer otro tipo de análisis de las palabras, que ayuda al estudiante a poder extender aún más su repertorio lingüístico. Y en este caso podemos hablar de patrones morfológicos con predicción predecible, como los que terminan en sion and shon, o podemos los adverbios que terminan en el, y, con mente en español, o los adjetivos con ivo and iv. Hay mucha cantidad de conexiones que podemos hacer que le permite al estudiante, si entiende el patrón que pasa en estos dos idiomas, puede aplicarlo a nuevas palabras que no conoce. Y también puede entender cómo el uso y el movimiento de las partes de las palabras genera otras palabras, que cuando agregamos un sufijo o lo quitamos, cambiamos la función de la palabra y por ende cambiamos su significado. Si tenemos, por ejemplo en inglés decimos teach to teach, es un verbo, pero si decimos teacher es un sustantivo. No pasa tanto a veces en español, pero en los dos idiomas se generan estas similitudes. Una de las cosas que cuando estamos haciendo unas conexiones interlingüísticas al nivel de la fonología o el sonido en este caso, a veces los maestros se estresan porque no encuentran la misma palabra en inglés y en español. Cuando ustedes están aislando el sonido, la palabra no tiene que ser un cognado ni tiene que ser la misma palabra, porque lo que quieren ustedes es que el niño identifique. Lo que ella hizo es distintas palabras, pero tienen el mismo sonido. El distinto sonido, la misma letra, pero distinto sonido, que eso era lo que ella trataba. La otra cosa es que aquí no se evalúa, acá se desarrolla la conciencia metalingüística, que es distinto. La evaluación, si aprendieron el sonido sí o no, lo hace el maestro en artes del lenguaje. Aquí es otro nivel de conexión que se hace. Les voy a dar un ejemplo basado en lo que vimos antes sobre la vista previa, cómo sería ver esta otra pedagogía del translenguar de una manera intencional y estratégica. ¿Se acuerdan de esto que hablamos, que hizo esta maestra de 4º grado? Cómo ella introduce el tema
Por ejemplo, usa una galería de imágenes para apoyar y activar el conocimiento previo de los estudiantes, pero lo hace en inglés, que en realidad el estudiante va a usar cualquiera de los dos lenguajes que quiere, porque está hablando con sus compañeros y está, como hacen esa galería de imágenes, va a ir poniendo en post-it notes, adhesivos, las ideas, lo que esas imágenes le provocan de alguna manera. Y después el maestro va a empezar en la hora de español a leer el libro Encuentro, que ya vieron que era parte de los textos leídos para esta unidad. Y ahí va a identificar la estructura del texto de ficción histórica y hacer conexiones entre el libro de texto de historia y este libro, para que vieran cómo el concepto histórico está visto completamente desde dos puntos de vista. Y todas las imágenes que utiliza que están cargadas de significado. Y después va a ser una escritura colaborativa, pero la escritura va a ser en inglés. Otra de las formas de cómo se hace esta trenza. Entonces usan el lenguaje oral para describir las imágenes, construyen el conocimiento previo y también construyen el vocabulario en los dos idiomas. La vista previa, porque la lectura se va a hacer en español, la vista previa es en inglés. Entonces el maestro introduce a través de estas imágenes en la galería las palabras importantes que van a aparecer en el texto, que van a ser settlement, ceremonies and nomads. Pero también habla con los estudiantes cómo se dicen esas palabras en español. No se vuelven a definir en español, solamente se definieron, se discutieron, se conectaron a las imágenes en inglés, pero va a ser lo que el estudiante va a utilizar. Si habla inglés como lengua del hogar, es lo que va a utilizar como herramienta para poder comprender el texto en español. Porque se genera, es decir, que cuando hacemos esta vista previa tiene dos funciones dependiendo del lenguaje del estudiante. Para el estudiante que habla inglés como lengua del hogar, esto genera la construcción de significado antes de que van a la lección en el lenguaje meta, que sería en español en este caso. Pero para los hablantes de español, esta parte de inglés es desarrollo del segundo idioma, porque están extendiendo su vocabulario, su repertorio lingüístico, incorporando a ese repertorio lingüístico el vocabulario académico en inglés. Entonces, en la vista o la lección en español se usa el texto mentor y se lee en voz alta, se lee de manera coral, se puede leer lo que le decimos en dos partes. Este sector lee, después lee el otro sector. Lo que tratamos de evitar es lo que conocemos como round robin reading, que es cada niño poniéndolo en evidencia si es un buen lector o no. Primero y principal, no estamos enfatizando ni ayudando a desarrollar nuestras identidades bilingües de esa manera. Pero si lo hacemos de manera coral, todos los niños están participando, todos están practicando y desarrollando la fluidez, tanto en el lenguaje del hogar como en el lenguaje meta. Presentamos el concepto de punto de vista, que es lo que hizo la maestra, y comparan el punto de vista del niño taíno en el desembarco de Colón y el punto de vista que presenta el historiador en el texto, que es completamente diferente de la manera que aún se describe. Dr. Mary Schlepreger, ella ha hecho mucho estudio del lenguaje desde el punto de vista de cómo se usa el lenguaje para describir ciertos grupos y sobre todo en la parte de estudios sociales, de historia. También en esta parte es donde el maestro vuelve a traer estas conexiones interlingüísticas al nivel del vocabulario. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la parte del repaso, tiene planificado escribir en inglés. Entonces, si estamos hablando en español, les vamos a dar las herramientas que queremos que utilicen para que cuando se hace el repaso, la maestra y los estudiantes co-construyen el texto. Y me escuchan bien en lo que digo, porque a veces pensamos que en los grados superiores los niños deben escribir solos todo el tiempo. Pero si no modelamos distintos tipos de texto a nivel académico, siempre vamos a recibir el mismo tipo de escritura.
oraciones que no están bien construidas, usando siempre los mismos verbos, siempre los mismos adjetivos, no saben utilizar o extender su escritura con estas palabras de transición. Entonces, la función del maestro realmente es de modelar y explicar cómo esas, que en inglés decimos devices, esas herramientas se utilizan para crear textos académicos. Entonces, ese es el texto que ustedes vieron en esa rueda que presenté al comienzo y cómo se utilizan los diferentes vocabulario académico y también las palabras de transición, que de esta manera van del inglés al español al inglés. Pero no se repite, sino que se construye a partir de lo que se ha presentado anteriormente. Y es de ahí donde presentamos que se hace una trenza. Nuestro último ejemplo, y le prometemos que este es el último, es un ejemplo de los grados inferiores, ¿no? O sea, una de las cosas que en los ejemplos queremos mostrar siempre es la importancia de cuando planificamos interdisciplinariamente que haya momentos donde los niños usan el lenguaje oral, donde los niños leen, donde los niños escriben, ¿no? Entonces, esto es una cosa consistente que van a encontrar en todos los ejemplos que hemos compartido hoy, ¿no? En este caso, es un ejemplo de segundo grado, donde las maestras han planificado en forma colaborativa una unidad sobre los animales, sus hábitats y las adaptaciones a los distintos hábitats. Entonces, van a hacer una lectura interactiva de distintos textos informativos, tanto en inglés como en español, como ya decíamos, esto es sumamente importante, y van a compartir sus ideas sobre los textos. Pero una de las cosas que la maestra hace al principio, ¿no? para dar esta oportunidad de expresar ideas y de intercambiar ideas con compañeros usa una serie de imágenes, ¿no? Distintos animales en distintos hábitats. Y los niños conversan en pares, ¿sí? Identificando las características de los animales, identificando las características del hábitat de los animales, ¿sí? Basándose en las imágenes que la maestra les da. Entonces, y en ese momento de interacción es donde los estudiantes pueden usar todo su repertorio lingüístico, porque en realidad el foco no es en qué lenguaje estamos usando ahora, sino el foco es qué estamos aprendiendo sobre estos animales, ¿sí? Y entonces el lenguaje es el recurso que tienen los estudiantes para expresar esas ideas. Entonces no importa si usan español o inglés o si usan los dos, o si hacen code switching, no importa. O sea, lo importante es que puedan expresarse, ¿sí? En ese proceso de expresarse es donde se desarrolla el lenguaje, ¿no? Y esto es, en este contexto, es donde la maestra puede empezar a construir vocabulario académico. Es otro de los elementos que enfatizábamos, ¿no? En este caso, esta actividad muestra cómo los estudiantes clasifican los animales en términos del hábitat y en términos de las características. Y lo que quiero remarcar aquí, para que no extenderme mucho, es cómo en este proceso van incorporando nuevos elementos a su repertorio lingüístico, ¿sí? Cuando incorporo vocabulario, amplío mi repertorio lingüístico en español, pero también tiene un impacto en el repertorio lingüístico en inglés, ¿sí? Porque puedo hacer esas conexiones con nuevas palabras que van a aparecer en inglés cuando las veo. Y ahora voy a mostrar cómo. En el contexto de hablar sobre estos animales, la maestra puede usar, creo que en alguna presentación hoy aparecía esto, marcos de oraciones, ¿no? Es que son esas estructuras básicas de oraciones, algunas más simples y otras más complejas, que puedo presentarle y facilitarle a mis estudiantes para que puedan expresar ideas, ¿sí? Y que esto sea como un andamio para luego poder hacerlo solo, ¿sí? Entonces, esta es la primera, si necesito darles una oportunidad para que expresen una idea más compleja, esto puede ser una forma de, además, que incorporen otra estructura gramatical en el uso del español, ¿no? Y, por ejemplo, en este ejemplo, ustedes lo que quería mostrarles, y que decían hace un momento, es cómo cuando los niños van incorporando, ¿no? elementos o vocabulario académico en español, también esto les sirve para amplificar su repertorio lingüístico en inglés, porque en esta tabla ustedes ven cómo podemos empezar a trabajar las conexiones entre el vocabulario en español, ¿sí? de carnívoro, omnívoro, herbívoro, ¿sí? y los cognados que aparecen en inglés, y cómo se parecen y cómo se diferencian estos cognados, ¿no? La raíz de la palabra, ¿sí? el significado de la raíz, y el sufijo, ¿sí? el significado del sufijo, ¿no?
Entonces, esto es, son las formas en que podemos hacer esto que identificamos como conexiones interlingüísticas que le permiten a los estudiantes construir la conciencia metalingüística, que es sumamente fundamental porque es una internalización de una habilidad que luego la puedo extender y transferir cuando aprendo solo también, ¿no? Por último, siempre un momento para escribir, y en este caso es escribir en inglés de nuevo, pero esto es lo que decía Sandra, ¿no? Es modelar cómo construir un texto en un área de contenido, ¿sí? Y esto es importante porque es mostrar la forma de discurso propia también de las ciencias, también usar el vocabulario específico como omnívoro, por ejemplo, o vocabulario general como agua, ¿sí? Y también estructuras como animals have different characteristics, that is a topic sentence, ¿no? Una oración temática que abre el párrafo, ¿sí? Y el uso de la puntuación, el uso de las mayúsculas, etc. Esto es un momento muy importante de la maestra modela para que luego los estudiantes puedan usar estos elementos al escribir su propio texto. Por último, sí, es la última, prometemos, es la última. Queremos terminar con esta cita, que es más que nada una reflexión para nosotros mismos. Es algo que escribí con Miss Pratt, una de las estudiantes del doctorado de Sandra, que trabaja mucho conmigo en las escuelas. Y siempre pensando por qué a veces es tan difícil que los niños desarrollen o que puedan progresar de la manera que queremos. Y es a veces porque el contenido a menudo se enseña en ausencia del lenguaje y la alfabetización o la literacidad. Lo enseñamos como contenido puro, pero el contenido siempre se evalúa a través del lenguaje y a través de la lectura. Los niños tienen que leer lo que se les pide, no solamente el vocabulario, aún en matemáticas tienen que tratar de entender lo que el problema les está pidiendo. Es decir, que como maestros, siempre decimos, cada maestro es un maestro del contenido, pero es un maestro del lenguaje, pero en realidad por eso creemos que tenemos que seguir enfatizando esta idea de la interdisciplinaridad, de que el lenguaje, el contenido y la alfabetización, literacidad o biliteracidad en nuestro caso, van juntas, no las podemos separar. Y el lenguaje, tanto del hogar como el lenguaje de la escuela, tienen el mismo valor y son interdependientes que se ayudan mutuamente. Eso es con eso queríamos terminar y para... como lo prometido es deuda, decimos, ¿no? Aquí está el QR code del handout. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención. Y vamos a abrir para ver si hay alguien que tenga alguna pregunta sobre el trabajo que hemos estado realizando.